Bueno, Sí, eh, hola Julio, ¿cómo estás? Primero, agradecerte por tu tiempo, tu disposición. Es un trabajo arduo el que estamos realizando con mi grupo de trabajo y nuestro tema, te comento, es el ajedrez. O sea, el deporte cogimos el ajedrez y la primera persona que pensamos en entrevistar era a ti. Me da mucho gusto estar conversando contigo. Yo juego ajedrez, soy aficionado, no soy profesional. Y estar junto a ti en este momento, verte, es realmente espléndido. bueno, habría que preguntarle a los otros integrantes si también juegan como tú. Ajá. Sí, yo No, también sí, estoy decepcionada. sí, todos pensamos igual, te aseguro que sí. Bueno, bueno, Julio, bueno, Julio, eh, la primera pregunta que quería hacerte es, ¿cómo nace el amor por este deporte? Sí, en realidad yo tuve una serie de circunstancias favorables para que aprendiera a jugar ajedrez. La primera fue de que justo el año 72, en plena Guerra Fría, cuando las dos superpotencias de la época militar, que de alguna manera lo siguen siendo, pero en ese entonces el antagonismo era mucho más marcado en la llamada Guerra Fría. Entonces, un representante, Boris Spassky, que era el campeón soviético, y Bobby Fischer, norteamericano, que era el retador, y con el carisma y la expectativa que generó, el carisma de ambos participantes, hizo que el ajedrez pues, tuviera la primera plana a nivel mundial. Entonces, mi padre, que había dejado fuera el ajedrez, se acordó que se había fuera a raíz de ese match. Pero había otro inconveniente, que yo no sabía ni leer ni escribir, y mi padre pensaba de que yo no estaba apto para aprender a jugar. Me estaba prácticamente evitando, ¿no? Pero a mí la curiosidad, sobre todo porque mis hermanos mayores estaban ahí pegados al tablero, escuchando las lecciones de mi padre, yo me asomé. Mis hermanos y yo no querían que yo me acercara. Pero mi padre, al ver que yo no hacía ruido, porque era bastante tímido y calladito, me dejó ahí, ¿no? Que también participara pensando que yo no iba a saber jugar. Entonces aprendí, incluso mi padre una vez que volvía de la ciudad, me encuentra ahí revolcándome en la tierra con gran estrépito. Y se sorprendió de por qué nadie me atendía, ¿no? O sea, varios hermanos, mi madre, y de pronto mi padre entra pues a pedirle explicaciones a mi madre y mi madre lo recibe con una sonrisa. Le dice, no, es que ha perdido a eso del ajedrez. No me gustaba perder. Y bueno, así se fue desarrollando este contacto con el ajedrez y poco a poco eh, fui A lo superando. largo de todos estos años, Julio, que tienes en este deporte, ¿cuál crees que ha sido la mayor enseñanza que te ha dejado? Yo creo que el ajedrez tiene una gran virtud que es que es un intento de encontrar la verdad. Porque cuando uno juega una partida, obviamente te riges por lógica, te riges por ese afán de ganar, pero siempre te equivocas, como es inherente a la condición humana. Inevitable equivocarse, por más nivel alto que alcances. Pero cuando tú analizas una partida, cuando tú te preparas, tienes que necesariamente partir de un criterio correcto, buscando la verdad, ¿no? Entonces yo creo que ese enfoque es muy positivo, ¿no? Porque pocas actividades, sobre todo lúdicas, porque claro, las matemáticas son complejas, pero tienen también una lógica de este nivel. Pero claro, la gente puede aprender matemáticas avanzadas, muy poco. En cambio, el ajedrez es un juego que es más asequible y dentro de todo es un juego que se va popularizando y, y, y ese elemento creo que es importante, ¿no? De que puedes aprender muchas cosas de una manera entretenida jugando. ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos en nuestro país? Para ¿Qué debemos lograr para que el ajedrez en nuestro país no solo sea reconocido? Porque yo siento que sí es reconocido como tal, pero no valorado.
¿Qué crees que falta en nuestro país? El ajedrez, siendo objetivos, al margen de que yo sea ajedrecista, yo creo que es uno de los deportes que más está destacando de una manera continua, ¿no? Pero sin embargo, no tiene de pronto el apoyo que tal vez debería tener o incluso la práctica, ¿no? Que generalmente es un efecto de cuando hay deportistas que destacan, ¿no? Sin embargo, no tiene pues tanta difusión. Pero sin embargo, creo que ha ido mejorando, no en la medida adecuada, porque en realidad vivimos pues en un país que tiene muchas limitaciones, no solo en el aspecto económico, sino vemos el aspecto cultural, ¿no? Cada vez hay, creo que con las redes sociales esto ha empeorado, porque claro, tenemos curiosamente toda la información a la mano. Internet es un monstruo para acceder a cualquier información, pero si tú no tienes un pensamiento inquieto, si no tienes una formación donde buscas más allá de la chabacanería, evidentemente vas a utilizar toda esa información negativamente. Entonces, el ajedrez no es un juego pues, que va a traer, y sobre todo en estos tiempos modernos, a mucha gente, ¿no? Pues un niño pequeño que desde chiquitito está con el móvil, está con videos, está con cosas, o con videojuegos que son, creo, en su mayor parte nocivos, pues se acostumbran a esa dinámica, ¿no? Entonces, ajedrez, qué aburrido, ¿no? Tengo que estar pensando tanto tiempo. Y justamente lo que nos hace falta, ¿no? Pensar, ¿no? Porque antes al menos había más inquietudes para pensar, ahora no, porque claro, toda la información la tienes a un botón, ¿no? Entonces copias y pegas y ni siquiera analizas lo que dicen. Ya quien lee, cada vez la nueva generación lee menos. Entonces, la ajedrez en ese contexto es muy difícil que interese pues a grandes mayorías. Evidentemente hay gente que lo valora muchísimo. Y esa es la gran ventaja que tiene el ajedrez, ¿no? De que cuando un padre ve que su niño, influenciado por el ajedrez, empieza a tener eh, mejores notas, mejor actitud de pronto, que efectivamente sus efectos son muy positivos, ¿no? Pero es así, ¿no? O sea, a veces cosas positivas no son debidamente valoradas y, y incluso en el caso del ajedrez no requiere mayor inversión, porque no es que tú digas, ah, no, para jugar ajedrez necesito construir, no, basta un tablerito, unas piezas y en cualquier rincón de tu casa puedes jugar, ¿no? En la calle, en un parque, incluso hay lugares donde ponen tableritos, pero claro, normalmente la gente busca otras cosas. Es la realidad. Sí, y entrando un poco a lo que tú señalas, que es sobre el Internet, sobre la nueva época de la tecnología. Y es cierto, a muchas personas como que les hace más fácil y no les cuesta aprender algo que necesita más conocimiento, más lógica, como es el ajedrez. Estoy de acuerdo contigo, pero entonces tú no estás de acuerdo con aprender ajedrez en línea, porque hay muchos en línea para aprender ajedrez, hay videos sobre ajedrez, hay páginas sobre ajedrez. Puede ser utilizado como una herramienta también. ¿Tú lo ves así? Sí, claro, ahora, por eso te digo, toda la información que hay facilita las cosas. Entonces, más que todo con el ajedrez, que es una de las pocas actividades que tú puedes hacerlo, ¿no? Por internet, ¿no? No solamente instruirte con videos, con clases, con lo que sea, sino también jugar, ¿no? Ese binomio teoría-práctica es lo más apropiado para un desarrollo rápido, ¿no? De cualquier conocimiento. Entonces, sí, hay todas las herramientas, ¿no? Pero él también tiene una parte perniciosa, ¿no? De que vivimos en un mundo cada vez más acelerado y el ajedrez, que normalmente es un juego que requiere pensamiento, entonces de pronto se reduce, incluso a mí ya jugar a un minuto me parecía ya demasiado, ¿no? Acelerado. Pero incluso ahora he visto que juegan a, no sé, creo que a 20 o a 25, no, menos, 20 segundos cada partida, ¿no? Lo cual ya me parece ¿no? Que el ajedrez se convierte en una especie de esos juegos semiautomáticos, ¿no? Ya no tiene, ya ahí en ese contexto no va a ser conveniente porque simplemente tú estás jugando a ganar por tiempo. Simplemente juegas sin pensar, sin reflexionar. Y esa es la idea. Sí. Julio, tú
tanto como Emilio, Córdoba, los hermanos Cori, tantos ajedrecistas ya consolidados, con proyección, es no solo lo veo así, sino muchas personas que sí ven el ajedrez y lo viven, saben de ajedrez peruano, te nombran a ti como el máximo exponente, Julio Granda. ¿Cómo cargas con esa responsabilidad? Es, debe ser arduo. Y te creas, ¿no? En realidad, curiosamente, lo veo de una manera natural. No que le dé mayor importancia a mis resultados, pero tampoco puedo negarme a mí mismo, en el sentido de que tengo una larga trayectoria, ¿no? Justo el año pasado conmemoré 50 años jugando ajedrez, con 55 años. Ahora que ya tengo 56, estoy conmemorando 56 años jugando torneos, compitiendo. Pues mi primer torneo fue a los 6 años, entonces son 50 años, entonces claro. eh, desde, y justamente a los 6 años, ¿no? Fue la primera nota periodística que salió en un diario de Arequipa. Bueno, que he tenido momentos de mayor, menor publicidad o repercusión. A la gente le suena, ¿no? Ah, Grande, incluso a veces me dicen José Granda, ¿no? Yo soy Julio Granda. Pero le suena mi apellido, no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque tantos años jugando, ¿no? Básicamente por eso. Y en estos más de 50 años que tienes jugando el ajedrez, este deporte, ¿cuál ha sido el rival más difícil que te ha tocado enfrentar? Bueno, eso siempre es relativo porque tú puedes jugar de pronto con grandes jugadores y de pronto tienes un resultado positivo o no tanto, pero la jerarquía de un campeón mundial siempre es algo que impacta, ¿no? Entonces he tenido la ocasión de jugar con los temibles 2K, Kasparov y Karpov. Para aquellos que no tienen mucho conocimiento de ambos jugadores, de ambos grandes jugadores, en ese entonces soviéticos, ellos se enfrentaron un montón de matches por el campeonato mundial. Y era tal la rivalidad que ambos querían pues anularse, ¿no? Y no podían porque tenían tal nivel que los resultados eran con muy poquito, ¿no? Incluso el primer match que jugaron, Karpov, que era el vigente campeón, estaba ganándole, pero el otro se resistió, no pudo derrotarlo al final. El presidente de la Federación Internacional tuvo que cancelar el match porque llevaban jugando varios meses, estaban ya, ¿no?, al borde del colapso. Y luego ya empezaron a jugar otros matches y Kasparov empezó a dominar. Pero el año 87 en Sevilla, España, el match estuvo bastante igualado, incluso Karpov llegó a la última partida con ventaja. Necesitaba hacer tablas, empatar para recuperar su título. Sin embargo, perdió la última partida, Kasparov le ganó y el reglamento decía de que el campeón retenía el título. Y luego ya Karpov ya fue perdiendo, por la diferencia de edad también, fue perdiendo fuerza, pero parecía que iba a salir otro y siempre salía Karpov retador. Entonces jugaron un montón de partidas. Entonces he tenido la gran satisfacción de jugar con ambos, con diferentes resultados generalmente negativos, pero al menos la última partida que jugué con Karpov tuve el gusto de ganarle hace 5 años en Salamanca, España, que era la ciudad donde yo estuve viviendo 10 años con mi familia. Bueno, que ese recuerdo para, más que todo, digamos, ganarle un campeón mundial siempre creo, al margen de lo que sea, siempre es un bonito recuerdo. Sí, sí, me nombras a Gasparó, a Karpov, son exponentes, grandes exponentes, y campeones mundiales del ajedrez. Incluso Kasparov es considerado uno de los mejores. Sí, Sigue siendo Kasparov, considerado. yo lo considero el más fuerte de la historia, lo cual es un término un poco subjetivo en el sentido de que si es el más fuerte se podría pensar que es el mejor. Lo que pasa es que decir el mejor es muy complicado porque cada ejercista pues se mueve en un contexto y los tiempos cambian. Muy difícil decir de una manera contundente que no, ese es el mejor. Porque, el otro no se movió en ese contexto. Todo es muy relativo. Pero sí el mérito de Kasparov ha sido que se mantuvo como número uno del mundo por más de 20 años, en un contexto ya mucho más competitivo.
Porque, por ejemplo, Emmanuel Lasker, que es uno de los grandes campeones de la antigüedad, es el segundo campeón mundial de ajedrez y estuvo 27 años con el título. Pero en ese entonces los campeonatos mundiales eran más esporádicos, incluso el campeón iba buscando sus rivales. Y el rival tenía que conseguir una cantidad importante de dinero y unas condiciones que a veces eran un tanto exageradas y recién jugar el campeonato mundial. Entonces, en cambio ahora ya todo está muy organizado y Kasparov también tuvo un tremendo rival en Karpov. Y cuando salieron otros, él los derrotaba con bastante contundencia, pero nadie es campeón por siempre. Le tuvo que llegar su momento e inesperadamente fue derrotado por un ruso que captó muy bien sus pequeñas debilidades. Siempre hay debilidades, por más que seas un jugador muy fuerte, siempre tienes pequeñas debilidades. Entonces Kramnik, Vladimir Kramnik lo derrotó y ya pues él dejó de ser campeón, pero seguía siendo el mejor. Él no solamente tenía una gran pasión por el ajedrez, sino las virtudes que Bobby Fischer decía que hay que tener para jugar ajedrez. Una memoria potente, amor por el juego, eh, fantasía, imaginación, que es muy importante en cualquier disciplina. Y bueno, y luego tener buena salud, tener buen control de los nervios. Estos grandes campeones, pues a todo ello hay que sumarle el gran apetito por ganar. Bobby Fischer decía de que él casi no consideraba la derrota cuando jugaba la partida, ni la consideraba. Y cuando de vez en cuando pasaba, lo tomaba como una lección. Un gente realmente con una mentalidad pues para ganar. Esa es la razón. Sí, Julio, y eso que tú nombras, que recuerdas bien, el hambre por ganar, por seguir ganando. Hace poco, el ex campeón mundial, Magnus Carlsen, en un podcast dijo que ya renunciaba a su campeonato, a su vigencia de campeón, porque ya no tenía el hambre de seguir ganando, o porque lo dijo así en su podcast, que no, ya no tenía ya otra motivación para seguir siendo campeón, y por eso ahora el actual campeón mundial es un chino. ¿Qué Sí, opinas sobre eso? bueno, yo he tenido bueno, el honor pues, de jugar con Magnus Carlsen un par de veces y nos conocemos, no digamos que lo he tratado tanto, pero sí, también tú tienes a veces, de alguna manera, fui a Noruega, por ejemplo, y en una reunión muy bonita que hubo, estuvo ahí su médico personal, un amigo bastante cercano, y uno va de pronto metiéndose en información que de pronto no aparece pues por internet o los medios conocidos. Pero se entiende, ¿no? Él está considerado entre los grandes genios de la historia, un súper talento, pero el ajedrez ahora es muy competitivo, básicamente por la irrupción potente de los módulos de las máquinas, de las computadoras, ¿no? Entonces, si tú realmente quieres mantenerte en lo más alto, tienes que estar pues todos los días ahí, a ver, ¿qué dice la computadora? Y estar ahí, ponerle a jugarse a la computadora. Prácticamente el ser humano en el ajedrez se ha vuelto bastante esclavo de la máquina. Obviamente hay que saber guiarla y también tener una memoria prodigiosa, pero es muy desgastante. Entonces, y fíjate, ¿no? Este campeonato mundial donde ha ganado el chino Ding Liren, Ujú. el retador, el ruso Dmitry Miechi, que había jugado con Magnus el anterior match. Entonces, en algún momento Magnus dijo de que podía ser que mantuviera ese deseo de jugar si salía como retador un jugador joven de origen iraní, Alireza Firulla. Pero Firulla todavía le falta cuajar, es un portento, pero todavía le falta cuajar, y no salió como candidato. Entonces eso lo desmotivó más a Magnus. Entonces, ahora que por ejemplo, el chino y el ruso estaban ahí disputando tan arduo match porque se definió incluso en los desempates, Magnus parece que estaba en Las Vegas jugando al póker. Quería estar pues con esa rutina
me imagino que quiere vivir un poco la vida también. Entonces, que realmente es muy exigente el ajedrez en este momento. ¿Cómo nace, Julio, el- la idea? Bueno, no cómo nace, sino cómo decides, porque seguramente la idea de formar o de crear una academia ya estaba pensada hace mucho tiempo, que ya estaba ya ahí latente, pero ¿cuál es la decisión final que te lleva a decir, voy a crear una academia para seguir formando nuevos ajedrecistas? En realidad yo tenía que haberlo hecho antes, porque cuando yo estaba en España, que fueron 10 años del 2008 al 2018, ya eh, la competencia había empeorado, ya era muy difícil poder vivir exclusivamente de la competencia. Entonces tenías que alternar dando clases, ¿no? Pero yo me resistía porque claro, toda mi vida había jugado, había viajado, y es un ritmo al que te acostumbras y cuesta cambiar. Pero cuando ya decido el 2018 volver a mi país, pues aquí a Camaná, que es mi tierra natal, bueno, así como un futbolista o algún futbolista ya quiere seguir en el fútbol una vez que termina su carrera deportiva, pues el cambio natural es dedicarse a ser entrenador. Pero claro, el fútbol se mueve en otros parámetros, la ajedrez es una actividad más humilde. Sin embargo, dentro del drama que ha significado la pandemia, eso ha venido bien para el ajedrez porque hay más interés por él, mucha más afición y todo. Y también el encierro eh, demasiado estricto que se hizo en el Perú, claro, prácticamente nos encarcelaron. Entonces, hizo claro, me imagino que gente, sobre todo en las ciudades, sobre todo que viven en un departamento, que hacían con los niños, sí, porque el ajedrez era una gran alternativa. Entonces, creo que ambas cosas ayudaron y ahí yo también me he acostumbrado a dar clases por internet. Siempre el toque personal pues, es irreemplazable, pero para el ajedrez viene bien el internet porque no solamente das la clase rompiendo la distancia, las barreras de todo tipo, sino también las clases quedan grabadas, lo cual permite de que puedas repasarlo, puedas tenerlo ahí a la mano. Entonces, ya llevo ya varios años ya en esto de dar clases y es una alternativa que ha surgido, lo cual agradezco. Y ya pues ya casi no tengo tantas expectativas de competir. Porque también tener una academia implica pues un compromiso que tienes que hacer, porque no solamente es enseñar las jugadas, sino también tienes que transmitir toda esa experiencia de vida que se ha ido acumulando a lo largo de tantos años dedicados a la academia. ¿A qué ajedrecista peruano admiras, Julio? Bueno, para empezar, no me admiro ni a mí mismo, ¿no? Así que, pide a otro, no solamente peruanos, sino del extranjero, porque en realidad los campeones mundiales, pues, como te decía, están en otra dimensión, porque a todas esas virtudes que te comentaba anteriormente, hay que sumarle pues esa disposición a ganar, ese hambre por ganar, ¿no? Y tú captas esa energía, ¿no? Porque yo cuando he tenido la ocasión de jugar con todos estos monstruos, tú dices, ¿no? Tú racionalizas las cosas que dura partida, obviamente sabes que te tocan. Estás en la partida y obviamente eres optimista en que va a ser una buena partida, incluso puntuar de alguna manera, ¿no? Menos sacar una tabla. Pero luego en la partida siempre que hay una energía como superior, ¿no? Sientes que tú ves alguna jugada y él de pronto te sale con algo que no habías considerado adecuadamente. Entonces, son juegos realmente muy complicados. Y si tengo que admirar a alguno, digamos, ya tendría que recurrir a los ya fallecidos, ¿no? Porque hubo una influencia muy marcada, más que todo por mi padre, Bobby Fischer. Bobby Fischer yo estoy haciendo una reseña de todos los campeones mundiales que han tenido un efecto conmigo. Y primeramente empecé con Capablanca, luego he continuado con Tal, con Smyslov,
Spassky y ahora me toca Bobby Fischer. Me toca hacer las reseñas del gran Bobby. Y en realidad el gran mérito de Bobby Fischer fue esa decisión, por supuesto, ulterior demostración de ser el mejor. Él, desde muy jovencito tuvo claro que iba a ser campeón mundial. Y cuando algunos dudaban, él ya se considera el mejor. Entonces, y esa determinación, esa pasión, él lo llevó pues. Pero también fue triste, ¿no? Porque una vez que él consigue el título de campeón mundial, me imagino que haber sentido un vacío. Y por eso es que en unas circunstancias un tanto extrañas, él puso unas condiciones bastante exigentes para defender su título, que no fueron aceptadas, y que no se sabe pues hasta qué punto él, o bien si se aceptaban jugaba, simplemente era un pretexto para no seguir jugando, porque claro, ya su gran objetivo de ser campeón mundial lo había cumplido. Claro, la obsesión vence al talento, siempre. Uno escucha eso y es cierto. Último, Julio, última pregunta ya para despedirnos es, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere iniciarse en este deporte, que practique este deporte y que quiere llegar a un mejor nivel, que se siente con el suficiente talento, suficiente capacidad, suficiente disciplina para conseguir muchas cosas? ¿Qué consejo le darías? Bueno, que ve el ajedrez de una manera más amplia, no lo limite pues a resultados, porque no siempre se dan. Obviamente aquel que tiene un talento especial, tiene esa determinación de mejorar y todo el sacrificio que ello implica, lo más probable es que mejore y tenga expectativas, ¿no? Pero al margen de eso, yo creo que lo importante es saber que el ajedrez es un juego bastante positivo que te va a ayudar en el sentido de que probablemente tu pensamiento va a mejorar dentro de la fragilidad de la condición humana, pero creo que el pensamiento es más amplio con el ajedrez, te ayuda a tener un pensamiento más amplio y, y que lo vean así, ¿no? Como un amigo que te va a ayudar, porque en mi larga experiencia viajando por el mundo y compitiendo, uno va conociendo mucha gente que incluso se apartan de la ajedrez y de pronto a veces tienes contacto de una manera circunstancial. A mí me emociona que me digan, no, el ajedrez me ayudó mucho. Entonces, toda esa experiencia que no está limitada a mi propia experiencia, creo que hay muchos testimonios para realmente confirmar pues, que el ajedrez ayuda y que, por supuesto, yo como gran maestro voy a incentivar su práctica. Y es el compromiso que siempre he tenido con el Perú, al menos, de promover la práctica del ajedrez. Por más que no haya a veces mucho apoyo, pero es la realidad. Pero uno tiene que mantener siempre ese optimismo. Listo, Julio. Eso fue todo para la entrevista. De nuevo agradecerte por tu exposición, por tu tiempo, más que todo. Y espero que haya sido una charla amena, una entrevista muy buena para ti, de las tantas que has entregado seguro. Pero créeme que para nosotros ha sido muy satisfactorio tenerte aquí. Gracias y espero que te vaya muy bien Ya de está. aquí en adelante. Gracias, qué gusto. Muchas Ya, gracias, Julio, de verdad, por tu tiempo. Fue muy difícil contactarte, pero se consiguió y estamos realmente agradecidos. ya, Mariana, mucho gusto Realmente también. estamos muy honrados que esté con nosotros. Gracias. Albert, también mucho gusto. Pues, Por WhatsApp le vamos a estar